Hola, bien, continuando, estamos ya con el video número 3. En este video número 3 vamos a abordar otro ejercicio que es muy similar al anterior, nada más que en este ejercicio piden que cuál es la negación lógica de la proposición no me gusta el chocolate ni el refresco. Bien, para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio es simbolizar, ¿no? Traducir al lenguaje lógico, utilizando, nosotros designaremos qué variable proposicional, identificando conectivos y demás. En este caso, la proposición que se refiere a que me gusta el chocolate lo voy a representar con P, y la proposición de que le gusta el refresco va a ser con Q. Entonces, observo que ambas proposiciones están negadas y las está uniendo una conjunción, porque dice no me gusta el chocolate ni el refresco, es decir, en el ni está ahí implícita la conjunción y la negación. Entonces, la simbolización sería la negación de P y la negación de Q. Así es como quedaría la fórmula ya simbolizada, ¿no? Lo que vamos a hacer es aplicarle una tabla de verdad, vamos a realizar el método y posteriormente estaré explicando por qué una tabla de verdad. Tenemos que son dos variables proposicionales, nuevamente como ayer, utilizamos la fórmula 2 a la n, en donde el 2 representa los valores de verdad. Dado que estamos hablando perdón, de una lógica bivalente, pues entonces habrá dos valores, verdadero y falso, por eso el número 2, el número que es base, pues siempre es 2, no cambia. Y la n es una variable, la cual representa el número de letras o variables proposicionales que estamos utilizando en la fórmula que estamos analizando. En este caso serían 2, P y Q, por lo cual al sustituir quedaría 2 a la 2 o 2 al cuadrado, lo que es equivalente a 2 por 2, que es igual a 4. Nuestra tabla tendrá 4 renglones y iniciaremos con la letra que está a la izquierda, poniendo 2 verdaderos, 2 falsos, y la letra que le continúa, un verdadero y un falso, hasta completar los 4 renglones. Escribimos las dos variables proposicionales que vamos a estar utilizando, que son P, que son Q, agregamos los valores que les corresponden, y realizamos la tabla de esta forma. Vemos que la negación está negada la variable proposicional P, por lo cual los valores se invierten. Lo mismo sucede con Q, se invierten los valores. Y entonces realizamos la operación. Vemos que el conectivo principal es una conjunción, y toda conjunción es verdadera cuando ambos elementos que la componen son verdaderos, por lo cual solamente el renglón número 4 será verdadero y el resto serán falsos. Teniendo así la tabla de verdad de la proposición que está ahí arriba. Ahora, lo que nos pregunta es por la negación lógica de esa proposición. Cuando se habla de negación lógica, lo que tenemos que hacer es negar la totalidad de la proposición o fórmula que estamos trabajando, que queremos conocer. En este caso, negaríamos la conjunción. Entonces, agregamos la negación y por esto afectará el resultado de la tabla que tenemos, es decir, invertirá los valores que obtuvimos en la conjunción, siendo los 3 primeros renglones verdaderos y el último será falso. Esta es la tabla de verdad de la negación de la fórmula de la proposición que tenemos arriba, la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, para conocer cuál de estas 5 opciones es la respuesta correcta, nosotros tendremos que traducir al lenguaje simbólico también estas opciones, realizarle una tabla de verdad, y aquella fórmula o inciso que tenga como resultado una tabla de verdad que coincida con esta, es decir, los 3 primeros renglones y el último falso, esa será la negación lógica de la proposición que estamos buscando y esa sería la respuesta correcta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la traducción, ¿no? Vamos con el inciso A, dice no me gusta el chocolate y sí me gusta el refresco. Tendríamos que la negación de P y Q. El inciso B dice si me gusta el chocolate, me gusta el refresco también, ¿no? Es un condicional, sería si P, entonces Q. El inciso C, me gusta el chocolate sí, solo sí, me gusta el refresco, es decir, se establece ahí como conectivo que es un bicondicional.
sería P, si solo si Q. En el inciso D dice, si no me gusta el chocolate, me gusta el refresco. Nuevamente observamos que se trata de un condicional en donde se niega el antecedente, la negación de P, entonces Q. Y por último tenemos, no es cierto que, hay una negación que va a afectar a todo lo que le sigue. Me gusta el chocolate o el refresco. P o Q. Ahora, ya tenemos simbolizadas todas las posibles opciones y lo que vamos a hacer es aplicar la tabla. Tenemos aquí, bueno, no voy a escribir como el día de ayer todos los valores, simplemente aplicaré el resultado del conectivo principal, excepto en las negaciones, que sí tendré que ponerlo para ver pues, de dónde sale esa negación, ¿no? Porque se invierte el valor, y a ver qué obtenemos. Tenemos que la negación de P, es decir, los valores se invierten, inicia con 2 verdaderos y 2 falsos, pero al negarlo serían 2 falsos y 2 verdaderos. Tenemos que es una conjunción, aquí es verdadero, falso. En la conjunción ambos elementos tienen que ser verdaderos para que sea verdadera, por lo cual tenemos que en el primer renglón Q es verdadero, y aquí como hay un falso, de antemano sería falso. En el tercer renglón ambos serían verdaderos, y en el último renglón Q sería falso, por lo cual la proposición sería falsa. Tenemos aquí el primer resultado y vemos que no coincide, por lo cual esta no es la negación lógica de la proposición que estamos buscando. Vamos con la que sigue, tenemos un condicional, observamos acá, y que esto es lo coincide, será la misma tabla, es decir, el primer renglón será verdadero, segundo falso, tercero verdadero, perdón, y cuarto verdadero, porque es la misma tabla que tenemos allá, ¿no? Observamos que esta tampoco coincide, por lo cual esta tampoco es la negación lógica. Perdón. Vamos con la siguiente. Tenemos que el conectivo es un bicondicional, y teniendo que un bicondicional es verdadero cuando ambos elementos que lo componen tienen el mismo valor de verdad, lo cual sucederá solo en el paso 1 y en el paso 4, y el resto de las combinaciones dará falso, tendríamos que verdadero, falso, falso, verdadero. Tenemos la tabla de verdad del bicondicional y observamos que tampoco coincide con la negación de la fórmula que estamos trabajando, ¿no? Ahora vamos con la siguiente opción. Tenemos que P está negada, por lo cual invertimos los valores y realizamos la operación correspondiente al condicional. Tendríamos que estos dos elementos serían verdaderos, los dos primeros renglones, porque la condición para que un condicional sea falso es que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. De antemano, si sabemos que el antecedente es falso, pues independientemente del valor del consecuente, tendremos un condicional que será verdadero porque no cumple con esta condición para hacerse falso. Tenemos que, en la siguiente opción, la negación de P es verdadera. En el renglón 3 tenemos que Q es verdadero, por lo cual da como resultado un condicional verdadero. Y la opción número 4 es la que cumple con la condición para que sea un condicional falso, cuyo antecedente es verdadero y consecuente sería falso, da como resultado falso. Tenemos aquí el resultado y observamos que esta coincide con la tabla que tenemos acá, por lo cual esa sería la negación lógica de la proposición que estamos trabajando. Ahora, igual que ayer, para realmente verificar que solo hay una respuesta correcta, pues voy a hacer también la tabla de esta y obtendremos el resultado. Veremos que solo una es la respuesta correcta, ¿no? Observamos que se trata de una disyunción. La disyunción es falsa únicamente cuando ambos elementos son falsos. Si hay un elemento que es verdadero, cualquiera de los lados de la disyunción será verdadera, ¿no? Pero como está negando, entonces la negación afecta. Si solo la dejamos así, observamos que realmente esto sí coincide, ¿no? Con esto. Pero está afectado también por una negación, por lo cual no tendríamos que dejarnos engañar o hay que prestar atención a eso. Hay que aplicar todos los operadores, ¿no? Entonces la negación invertiré los valores. Observando que el conectivo principal es la negación y tenemos que, pues no coincide, ¿no? Por lo cual observamos aquí que la respuesta correcta sería el inciso D. Es decir, si no me gusta el chocolate, me gusta el refresco, es equivalente a la negación lógica de no me gusta el chocolate ni el refresco.
¿sí? Y así es como llegamos al resultado. Esto es aplicando el método de tablas de verdad. Pero también podemos llegar al resultado de otra forma. Es decir, una vez que tenemos simbolizada la proposición y nos pide la negación lógica, lo que hacemos es, nuevamente, negamos la totalidad, es decir, negamos toda la proposición o fórmula y aplicamos reglas de equivalencia, ¿no? Aquí podemos aplicar una regla que se llama teorema de Morgan. El teorema de Morgan, ayer estuvimos hablando un poco de él, o en el video número 2, estuvimos hablando de él, en donde se da las equivalencias entre una fórmula que tiene como conectivo principal una conjunción, se da la equivalencia a una fórmula que cambia como conectivo principal a la disyunción, o por el contrario, si el conectivo principal es la disyunción, cambia una fórmula cuyo conectivo principal sería la conjunción, auxiliándose de las negaciones. En este caso hablábamos de la multiplicación de los signos, igual que se da en matemáticas, sucederá acá, que sería negativo con negativo, sería afirmativo. Se cambia el conectivo, si es conjunción pasa a disyunción, y nuevamente negación con negación sale afirmado. De aquí pasamos al paso número 2 por de Morgan. Y ahora tenemos una disyunción. Ayer estábamos estableciendo, también mencionábamos de la regla de implicación material, la cual un condicional se define en términos de una disyunción, agregando una negación al antecedente, se niega y pasa como un elemento del disyunto que está negado, ¿no? Entonces, esto podemos convertirlo a un condicional, pero para ello necesitaríamos que estuviera una negación, la negada P. Tenemos una regla que dice que toda doble negación es una afirmación, por lo cual si aquí está afirmado, podemos decir que, aunque no aparezca ahí, ocurre esto, ¿no? Doble negación de 2, es decir, aquí del paso número 1. Toda afirmación es una doble negación, por lo cual si la proposición está afirmada, pues podemos pasar a esto que es la doble negación. Ahora sí, ya tenemos una negación, bueno, en este caso 2, ocupábamos al menos una negación para convertir a un condicional. Aplicamos la regla de implicación material y tenemos que se elimina una negación porque se necesita para convertir a un condicional, pero queda una. Por lo cual, la fórmula a la cual llegaríamos es la negación de P, entonces Q, con lo cual observamos que se trata de la simbolización que tenemos, en este caso que es del inciso D, que dice, si no me gusta el chocolate, me gusta el refresco. Esta también es otra forma de realizarlo. Como observan, esta fue mucho más corta, más rápida, pero sí habría que aprenderse esas reglas de equivalencia y reglas de inferencia, ¿no? Bueno, entonces así obtenemos la respuesta de este ejercicio y nuevamente en la descripción del video estaré agregando ejercicios para que ustedes puedan practicar y poco a poco vayan obteniendo la habilidad para resolver estos ejercicios que se plantean, ¿no? Así que nuevamente, suerte.